Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos a otra semanita a darles la paliza con temas de salud aquí en Falando de Saúde en la televisión del Correo Gallego. Bueno, para hablarles, contarles, comentarles, responderles curiosidades respecto a temas que tienen que ver con el cuidado de la cajita del cuerpo. Hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo para las señoras, porque, bueno, pues unas lo han sido, otras están a punto de serlo y otras lo serán en un futuro. Y vamos a tratar de algo muy interesante. Bueno, pero ya saben ustedes que para eso la que mejor informada suele estar en este programa es mi querida compañera. Hola, María. Hola, Ignacio, espero acertar en la información de los contenidos, que no me equivoque de programa. Tú aciertas siempre, tú aciertas siempre. ¿Qué tenemos para hoy? Pues mira, para hoy tenemos lo siguiente. Hoy en Falando de Saúde, entrevista con una especialista del grupo La Rosaleda. En La Gente Pregunta, los espectadores plantean sus dudas sobre la ecografía en el embarazo. Además, conoceremos el significado de poliomielitis. Y por último, veremos un reportaje en La Esperanza acerca de los avances en diagnóstico ecográfico. Ya les decía yo que hoy teníamos una cosa interesante, porque tenemos con nosotros a alguien que sabe mucho de embarazos. Sí, es una ginecóloga, Raquel Carracedo, que nos acompaña y a la cual vamos a preguntarle, porque saben ustedes aquello que digo yo siempre, ¿verdad?, de que las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Pues hay, en el caso de la medicina, eso es un paradigma, es decir, algo que se cumple por definición. Y bueno, la tecnología avanza mucho y hay nuevas formas de diagnosticar y de cuidar a las señoras cuando, bueno, se quedan embarazadas, eso que se llamaba antes en estado de buena esperanza. La doctora Carracedo que nos acompaña. Raquel, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, a ver, lo del embarazo, que es algo natural, los ginecólogos, vosotros decís siempre que no es una enfermedad, evidentemente no lo es, aunque potencialmente puede sufrir enfermedades una embarazada. Pero a mí me gustaría que fuéramos directamente a lo que es el diagnóstico de la mujer cuando queda en estado de gravidez. ¿Cómo ha evolucionado muy rápidamente el diagnóstico del embarazo en los últimos 20 años, por decir algo? ¿Y qué ha aportado la tecnología? Bien, pues si tuviéramos que escribir la historia de la obstetricia en el siglo XX, podríamos dividirla en dos grandes capítulos, antes y después de la ecografía. En el año 1965 es cuando por primera vez se introduce la ecografía en nuestra especialidad. Y desde entonces el desarrollo y los avances en el diagnóstico ecográfico han sido espectaculares. Hay que pensar que hace 40 años la mayoría de lo que supone nuestra práctica diaria no se había ni siquiera inventado y sin embargo hoy en día trabajamos con sondas bidimensionales de alta resolución, con sistemas Doppler, tecnología 4D, todo ello orientado a conseguir pues, el mejor diagnóstico para nuestras pacientes. Bueno, ya han visto ustedes por las 4 cosas que ha dicho, que la tecnología que hay detrás de esto. ¿Tú te has enterado, María? Bueno, yo es que como no soy madre todavía, pues entonces, claro, digamos que a mí esto me queda un poquito lejos. Lo tuyo es una cuestión de tiempo. Sí, vamos a esperar un poquito. Raquel, ¿por qué es tan importante la ecografía, ¿no? Y sobre todo, pues, ¿qué problemas se pueden detectar? Bien, la ecografía es nuestra
herramienta de oro en el diagnóstico prenatal y en el diagnóstico del bienestar fetal. ¿Por qué es tan importante? Pues porque nos permite diagnosticar infinidad de alteraciones congénitas y genéticas, muchas de las cuales tienen una solución óptima si el diagnóstico lo realizamos cuando todavía el bebé está intraútero, o una mejor resolución que cuando esos diagnósticos se realizan una vez que ha nacido el bebé. Por eso es tan importante. Pero bueno, tampoco es la única herramienta, debe complementarse con otros sistemas más clásicos que tenemos en medicina, la historia clínica, las analíticas. A eso iba yo, porque yo recuerdo cuando estudiaba, ya hace mucho, lo del pelo blanco ya saben ustedes que no es de un susto, que se llamaba a todas estas técnicas sistemas de diagnóstico complementarios. ¿Pero complementarios a qué, Raquel? Porque evidentemente hablas de una herramienta que es una maravilla, que te permite una cantidad de información que de otra manera no podrías tener. Pero ¿complementario a qué? Pues complementario fundamentalmente a la historia clínica. Es el primer elemento y fundamental, y que nunca debemos olvidar cuando tenemos un paciente delante de nosotros. Es muy importante conocer la historia clínica de la paciente, y además hay que ser conscientes de que en los últimos años ha habido no solamente una evolución tecnológica, sino una evolución en nuestras embarazadas. Ahora la mujer se está quedando embarazada más tardíamente, retrasa la edad del embarazo, y eso hace que aparezcan nuevas complicaciones. Además, las mujeres de cierta edad pues ya arrastran sus pequeñas patologías, y algunas tienen que someterse a técnicas de reproducción asistida que conllevan embarazos gemelares, que son embarazos de más riesgo, y eso pues nos pone en una tesitura pues de embarazos más complejos a diagnosticar y a tratar. Entonces, Raquel, en el caso de que todas las pruebas sean normales, ¿no? Y digamos la paciente pues no presente pues ningún factor de riesgo, y si la ecografía es normal, ¿podemos decirle que todo va bien para que ella se tranquilice y pase el resto del embarazo tranquilamente y sin sobresaltos, o qué ocurre ahí? Sí, bueno, la ecografía, como dije antes, es nuestra herramienta fundamental, pero no se concibe un buen diagnóstico sin unos buenos estudios analíticos en donde podemos detectar enfermedades propias del embarazo, como puede ser la diabetes gestacional, la hipertensión asociada al embarazo o la incompatibilidad RH entre la madre y el feto. Y además también son de relevancia pruebas serológicas. Tenemos que saber si existen determinadas infecciones que en la madre son asintomáticas, pero que pudieran ser potencialmente teratógenas, como es el caso de la toxoplasmosis, enfermedades víricas. ¿Eso qué es? Lo de la teratogenia. Una que aquí no es médico no sabe lo que es. La toxoplasmosis es una enfermedad producida por un parásito bastante común, que se transmite a través de la cadena alimentaria, y que muchas veces en los adultos, cuando nos contagiamos, pues pasamos como un catarro común o simplemente de forma asintomática, pero sin embargo si afecta al bebé puede producir secuelas importantes. Entonces es muy importante detectarla durante el embarazo. Y bueno, lo que nos proporciona la ecografía es saber qué efectos pueden tener todas estas enfermedades maternas o todas estas infecciones sobre el feto, si aparece alguna malformación o alguna alteración como consecuencia de estas enfermedades, pues conocerla y ponerle en la medida de lo posible remedio. Raquel, probablemente la causa fundamental o una de las más importantes por las cuales la ecografía ha devenido en ser una herramienta tan popular y tan utilizada es su inocuidad. Sí. Es decir, los rayos X, aunque han mejorado mucho, pues tienen su pequeño problemita y otras energías que se usan para el diagnóstico. En el caso de la ecografía, el usar ondas de sonido, que es eso básicamente de lo que estamos hablando, bueno, pues permite repetir muchas veces la exploración sin que haya riesgo, sobre todo para el feto. Y ahora viene la pregunta. En un embarazo normal, ¿cuántas ecografías se suelen practicar cuando no hay una patología que justifique cosas más profundas? Para un control, ¿cuántas hacéis más o menos? Pues hacemos 3, eso lo tenemos muy bien estandarizado. Las 3 ecografías Princeps son una en la semana 12, una segunda en la semana 20 y una tercera en la semana 32. Cada una de ellas tiene sus objetivos bien claros. ¿Esto sí que tenemos en pantalla qué es? Cuéntanoslo. Esto pues debe ser un feto de 12 semanas. Esta es un corte longitudinal del útero, se ve el feto de perfil, y en esta imagen podemos hacer una medida de la longitud craneonalga. ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve para determinar la edad gestacional y para establecer cuál es la fecha más probable del parto. Y además, aunque aquí no se ve bien, nos permite medir
un marcador que se llama pliegue nucal o translucencia nucal, que es un marcador de riesgo de alteraciones cromosómicas y de alteraciones cardíacas. Ajá. Si este marcador estuviera presente, diríamos que esa mujer presenta un riesgo elevado de tener una alteración como el síndrome de Down y nos obligaría a hacer un diagnóstico más preciso con amniocentesis. Que ya es para una confirmarlo técnica o para descartarlo. Claro, la ecografía simplemente ve marcadores, no es diagnóstica. Está claro. Es de sospecha y después con la amniocentesis ya confirmamos el diagnóstico. En esta imagen que tenemos, ¿qué estamos viendo? También una ecografía. La longitud craneoanal, lo que os acabo de comentar, la medida entre el cráneo y las nalgas del feto. ¿Y aquí? Bueno, no es una imagen extraordinaria, pero podría ser... Bueno, pero es lo que veis. Pero podría lo que pasa ser, es que vosotros sabéis interpretarlos y los demás no. Sí, podría ser una imagen de la translucencia nucal. Lo que ocurre es que aquí no lo tenéis medido, pero ¿la puedo señalar? Sí, claro que sí. Sería una medida que va entre esta línea más blanquita y esta línea más blanquita. Esta zona más oscura es la translucencia nucal. Entiendo. Cuando está por encima de 2,5 centímetros, pues es cuando marca riesgo de alteración cromosómica. Hay que ver lo que se puede sacar de una cosa tan borrosa como esa, ¿verdad? Pues sí, porque... Lo que es saber. Digo yo. No, y sobre todo porque antes, o sea, por lo menos nuestras madres, pues no tenían a lo mejor acceso a lo que hay ahora de tecnología 3D y 4D. ¿Qué es esto, Raquel? Bueno, pues es el último grito en técnica ultrasonográfica, es convertir estas imágenes bidimensionales mediante un sistema informático en una imagen tridimensional y cuatridimensional que únicamente es la 3D asociada a movimiento. Digamos que esta es una imagen 3D porque es fija, pero si aplicamos la técnica 4D, pues podríamos ver al bebé cómo se mueve, pues cómo abre la boca, cómo echa la lengüeta, cómo mueve los brazos. Digamos que la 4D es la 3D asociada al movimiento. Raquel, yo siempre tuve una curiosidad, porque evidentemente esta imagen es una reconstrucción, digamos, informática de unos datos que se reciben, digamos, del reflejo de las ondas sónicas en el feto. Y eso se reconstruye, pasa en el escáner y pasa en una serie de esos aparatos tan conocidos por ustedes como es la resonancia magnética, el escáner, la ecografía y demás, donde se utilizan diferentes fuentes de energía que nos dan imágenes distintas y cada una vale para lo que vale, no todo el mundo vale para todo. ¿Está a estas alturas del desarrollo tecnológico de la tecnología 3 y 4D suficientemente validada como para que sepamos que lo que estamos viendo, aunque sea una reconstrucción digital, hay una relación directa con el original, es decir, con el feto? Bueno, la reconstrucción es real, ese feto es así. Ya. Aunque el aparato haga toda esta tecnología informática, realmente lo que estamos viendo es la superficie real del feto. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos la tecnología tridimensional solamente nos permite diagnóstico de malformaciones externas y se está comenzando a utilizar para el diagnóstico de cardiopatías, para el estudio del corazón fetal. Pero de momento para diagnóstico todavía requiere un postprocesado laborioso y que consume tiempo. Y entonces en la práctica clínica diaria de momento no es demasiado rentable. Pero ahí está, es un futuro que lo veremos en los próximos 10 años. Y dentro de la tecnología de la ecografía, tú has mencionado antes el Doppler, que es una tecnología que va asociada. ¿Qué nos permite ver dentro de un feto, por ejemplo, un ecógrafo con Doppler? El Doppler es fundamental. Para nosotros ya no podemos vivir sin Doppler. El Doppler es la herramienta que realmente nos permite conocer cómo es, si el feto se encuentra en un estado de bienestar. Nos permite valorar la oxigenación fetal. Y esto es muy importante porque va a ser un elemento clave en el desarrollo neurológico del futuro bebé y del niño. Ya no solamente tiene implicaciones neonatales, sino más a largo plazo. Esa imagen que estamos viendo, ¿qué sería? Esa es una imagen Doppler color de la aorta abdominal que se bifurca en el nivel de la pelvis, en las dos arterias ilíacas y un poquito más arriba en las arterias renales, cada una para su riñón. Y que te permite ver que eso está limpio, que circula bien la sangre y que no hay ninguna alteración. Lleva dos colores en función de la dirección de la sangre, una se aproximará al transductor, la otra se alejará del transductor y así podremos ver si el flujo es correcto en todo momento, según su dirección. María, ¿y ahora qué nos toca? Pues ahora nos tocan las preguntas de la gente, o sea que ahora vamos a tener que callarnos tú y yo.
En esta sección, en La Gente Pregunta, pueden ponerse en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a falandodesaude@correotv.es, o si lo prefieren pueden seguirnos a través de las redes sociales, como son Facebook y Twitter. Doctora, ¿empezamos? Cuando queráis. Vamos a ver. Aquí Teresa de Santiago le dice: doctora, ¿hacerse ecografías no tiene ninguna contraindicación? Algo de esto ya lo mencionamos, ¿no? Hace un ratito. ¿Es seguro tanto para la mamá como para el futuro bebé? ¿En todos los casos? Vamos a ver, la ecografía es una técnica muy segura, tanto para la madre como para el niño. Y cuando hay necesidad se pueden hacer todas las ecografías que sean precisas. Ahora bien, en el primer trimestre del embarazo existe un fenómeno térmico, un fenómeno de calor que puede producir un efecto cavitación sobre los embriones, y quizá, aunque no hemos demostrado con consistencia que haya alteraciones fetales secundarias a la ecografía, quizás sea prudente restringir el número de ecografías en este primer trimestre del embarazo. O sea que durante los 3 primeros meses... Las necesarias. Las necesarias. Después Raquel, como usted, pero de Ferrol, le plantea que ¿desde cuándo es posible detectar el embrión? Pues el embrión es posible detectarlo, el embrión o el saco gestacional, porque no vemos el embrión, lo primero que vemos es un saco gestacional, y esto ya lo vemos en la 5ª semana de embarazo. Un embrión con latido cardíaco en la 6ª semana es perfectamente posible verlo hoy en día. 6ª semana, vale. O sea que eso es un mes y medio. O sea, sí. 4 y 2, 6. 4 y 2, 6. Bueno, se ve que esa lección no me la perdí, del cole. Esos son 3 milímetros de embrión. 3 milímetros, y eso ya lo podéis ver. Y con latido cardíaco. Uy. Por último, Lorena de Villagarcía le dice: ¿es absolutamente necesaria hacer la ecografía 4D o es solo un atractivo para poder ver al bebé en movimiento e ilusionarnos aún más con su llegada? Bueno, esto creo que también lo he mencionado. No, no es absolutamente necesario. Hoy en día, con una buena ecografía 2D de alta resolución que disponga de Doppler, color y Doppler pulsado, pues tenemos el diagnóstico de oro del bebé, de su embarazo, de su bienestar y de su pronóstico. ¿Es cara esta ecografía 4D? Sí, a día de hoy es cara, porque la tecnología de alta definición lo es también. Por lo tanto, repercute en el PVP. Bueno, pero los caprichos se pagan. Digo yo, aparte Claro. yo creo que eso vale la pena, porque ¿qué entregáis? ¿Un CD? Sí, un CD y varias fotografías del bebé. Bueno, yo creo que hay que invertir en eso, ¿no? Además, a ver, con Es el una primero, vez con el primero sobre primero, todo. Luego claro. ya si tienes 6 la cosa cambia. Uy, 6, quita. Bueno, ¿y ahora dónde nos vamos? Pues a tu examen semanal, Ignacio, ¿no lo echas de menos? Ya empezamos. El término por el que te voy a preguntar hoy está pues de relativa actualidad, puesto que, bueno, en Pakistán la ONU suspendió la campaña de vacunación. Se trata de la polio. ¿Qué nos puedes contar? Porque yo creo que tú ahí tienes mucho que contar. No sé por qué lo dice. María siempre hace unas cosas que... Bueno, poliomielitis. ¿Qué significa poliomielitis? Bueno, si vamos al origen de la palabra, es una palabra griega, que realmente son 3. Polio, que significa gris, mielo, que viene de sustancia nerviosa, e itis, que ya saben ustedes que hemos comentado aquí muchas veces que todo lo que es inflamación termina en itis, como rinitis si se te inflama la nariz. Bueno, pues poliomielitis significa, por tanto, literalmente, la inflamación de una parte de nuestro cuerpo, de nuestra anatomía, que es el tejido nervioso. La causa es un virus, mejor dicho, son 3 virus, hay 1, 2 y 3, como su propio nombre indica, que lo que hace es penetrar generalmente a través de la boca, de los alimentos o por contacto personal, incluso por transferencia de los niños que lo padecen. Ahora les diré por qué es de los niños. Y entonces, bueno, pues penetra a través de la boca o de las vías respiratorias, llega a nuestro estómago. En el estómago pasa al intestino, ahí penetra a través de la sangre, es absorbido a través de la sangre o del tejido linfático y llega al sistema nervioso porque nuestras defensas, las defensas de los niños, no están lo suficientemente fuertes en ese momento. ¿Qué ocurre? Pues que aparecen unos síntomas. Son unos síntomas que habitualmente son leves, pero ojo, 1 de cada 200 puede tener consecuencias graves. Todos nos han metido miedo con el tema de la poliomielitis. ¿Y por qué? Pues básicamente, primero, porque afecta a niños, en el 99% de los casos a niños de menos de 5 años, y en el segundo, no menos importante, que aparte de la muerte, que es muy baja la mortalidad, afortunadamente, es que no tiene cura. O
son las propias defensas del niño las que tienen que luchar contra este invasor que le está provocando desde algo muy banal, como si fuera un constipado, hasta la parálisis o incluso la muerte. ¿Por qué María decía que en Pakistán está ahora mismo de moda, entre otras noticias desafortunadas, por el tema de la poliomielitis? Porque hace unos cuantos años, algunas décadas ya, la Organización Mundial de la Salud puso en marcha un programa de erradicación de la poliomielitis. ¿Cómo? Con la única y más potente herramienta de que dispone la medicina moderna para luchar contra esta plaga, que es la vacunación. Una vacunación que, por otra parte, es poco costosa. Hay que hablar de unos cuantos millones de personas que ha habido que vacunar, de niños, y que esa vacuna es relativamente barata, con lo cual los beneficios de su aplicación son rentables, aparte de por razones saludables, por razones económicas. Se redujo, en el año 2012 se había reducido ya hasta en un 99% los casos de poliomielitis infantil en todo el mundo. Quedaban solamente 3 países, entre ellos estaba Pakistán, que son, como ustedes saben, países que viven en un nivel de pobreza bastante elevado, sin erradicar del todo. Y encima, el gobierno de Pakistán decidió unilateralmente cancelar la posibilidad de que la ayuda humanitaria, a través de la Organización Mundial de la Salud, ahí es donde venía María a decir que yo estaba implicado. No es verdad, yo pertenezco a una organización mundial que se planteó en su momento compartir el objetivo, maravilloso objetivo, junto con la Fundación Bill Gates, de conseguir dinero como fuera, y estamos hablando de unos cuantos cientos de miles de millones de dólares para en 10 años erradicar la polio en todo el mundo, aportando eso que tanta falta hace, que son las vacunas y los recursos económicos para que los países en vías de desarrollo puedan luchar contra esa auténtica plaga. Se ha conseguido en un 99%, pero desafortunadamente en algunos casos países como Pakistán, por razones que yo no alcanzo a entender, no permiten que esto siga adelante. Eso tiene un inconveniente para los demás países, y es que si no se erradica totalmente la poliomielitis, puede volver a brotar, porque se convierte en una fuente desde donde pueden salir de nuevo los 3 famosos virus de la poliomielitis e infectar a otros restos de países cercanos y luego extenderse por todo el mundo. Pues eso es la poliomielitis, una inflamación del tejido nervioso que, bueno, afortunadamente estamos a punto de acabar con él, pero que de vez en cuando pues sale algún tarao, porque no tiene otro apelativo, sí lo hay peor, pero no voy a decirlo por respeto a ustedes, que no permite que sus niños sean vacunados. Y esa era la respuesta que yo tenía para ti, María. Pues estupendo, a ver si por lo menos nos concienciamos todos y contribuimos de algún modo a poder erradicar la polio. En eso estamos, en eso estamos. ¿Y ahora qué nos toca? Pues ahora, volviendo al tema que hemos tratado al principio con nuestra invitada, vamos a ver un reportaje en donde sí vamos a ver in situ, en su consulta en La Esperanza, pues los avances en diagnóstico ecográfico. Vamos allá. Bueno, este es el ecógrafo Voluson E8 de la casa General Electric y es el aparato que utilizamos a diario para nuestro diagnóstico ecográfico. Es un aparato que hace ecografía de alta resolución, tiene sondas bidimensionales de alta resolución, tanto abdominal como vaginal, y tiene también una sonda de ecografía 3D y 4D. Y bueno, yo creo que lo mejor para comprobar la calidad del aparato es que lo veamos en la práctica con nuestra paciente Beatriz, que está embarazada de 28 semanas y espera un niño.
es nuestro feto, está en presentación podálica, tiene la cabeza hacia arriba. Estamos viendo un perfil de la carita fetal. Aquí se le ve lo que es la frente, la nariz, la boca, y esto pues es una manita que la tiene delante de la cara, ¿no? Para hacer una ecografía en 3 dimensiones que salga con buena resolución es muy importante que aquí haya líquido amniótico y que la cara esté despejada. Vamos a intentarlo. Tenemos la cara de nuestro bebé, bueno, del bebé de Bea, que está detrás de el bracito. Se le ve la naricita, la boquita. Como se está moviendo, a veces se sale de lo que es el foco y se pierde un poquito de resolución. Bueno, delante del bebé vemos esta estructura que hay aquí, esto es el cordón umbilical. Aquí si ponemos el Doppler, veremos la circulación de la sangre. Para nosotros esto es muy importante, el Doppler, porque es lo que nos va a decir si el feto está bien oxigenado. Vamos a verlas. La medida del área que hay bajo estas curvas, que ya lo hace el aparato automáticamente, nos da unos índices que tienen unos valores de referencia de normalidad. Los vamos a mirar si entra dentro de lo normal para su edad gestacional y así comprobaremos si circula bien la sangre por el cordón umbilical. En este caso es 1.1 y es normal. Bueno, pues ya han visto, se nos acaba el tiempo. Ya saben ustedes que a mí esto de seguir hablando con ustedes me encanta, pero la televisión, el tiempo es limitado. Así que vamos a empezar a despedirnos. Primero, naturalmente, a Raquel Carracedo, nuestra invitada de hoy, ginecóloga que pueden ustedes encontrar en La Esperanza y que ha sido muy didáctica. Era su primera experiencia y estaba nerviosísima. Raquel, muchísimas gracias. Pero has visto que no era tan difícil, Muchas gracias ¿verdad? a vosotros. No era tan Un difícil. poquillo. Ya verás Ah, que no no, que no. tanto. Mi querida compañera María, hasta la semana que viene. Hasta si la Dios quiere. semana, Ignacio. Y a ustedes, primero agradecerles la paciencia, la lealtad, el estar ahí, porque si ustedes no están, nosotros no pintamos nada a este lado de la cámara, y emplazarles a la próxima semana, si lo tienen a bien, que aquí estaremos una vez más en Falando de Saúde. Hasta entonces, ya saben, el mejor de mis deseos, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.